El asunto del correo decía aviso final: $6.800.000 pendientes por apoyo prolongado a persona mayor. Apenas pasaban de las 6:30 cuando lo abrí. La casa estaba en silencio. Nomás se oía el ronroneo del refri y el viento frío que pegaba contra la ventana de la cocina. Era mañana del Día de las Madres. Lo abrí sin pensarlo 2 veces. Ya conocía el tono de Citlali, cortante bien pulido, con palabras que parecen preocupadas, pero pegan como reclamo. Esta vez ya ni disimuló. Ahí estaba la factura detallada, 6 páginas enteras. $450.000 por trabajo doméstico no remunerado. $150.000 por afectación a la privacidad del hogar. $40.000 por consumo extra de despensa. $160.000 por impacto en la intimidad matrimonial. Hasta $8.000 por daño emocional misceláneo. Cada renglón traía una nota, un recuerdo que ella retorcía para que encajara en su versión. 12 de marzo. Remedios no quiso ponerle el saco de dormir a Itzel. Berrinche monumental. 8 de agosto. Remedios cambió el termostato sin permiso. Tensión constante. 24 de diciembre. La presencia de Remedios espantó a los invitados a las posadas. Leí todo sin inmutarme. Yo había cocinado, lavado, cuidado a los niños. Ni una vez pedí algo. Ni siquiera un gracias. Y ahora esto. Lo había mandado con copia oculta a 38 familiares. Tías, primos, cuñados de ambos lados. Gente con la que no hablaba desde hace años o nunca. No contesté. No me defendí. Solo le di reenviar. Escribí una sola palabra en el mensaje: Iker. Y le di enviar. Me levanté, puse la tetera, preparé un té de manzanilla. Me senté en la mesa de la cocina con la luz del amanecer apenas colándose por el piso. Afuera, el viento movía las bugambilias. Adentro, nada se movía. Todavía, ¿cómo le pones precio a lo que nunca pediste? ¿Y qué pasa cuando alguien decide cobrártelo? Pasadas las 10, escuché las llantas sobre la grava. Llegó sin avisar. No tocó. Abrió la puerta de atrás y se quedó ahí, con la impresión en las manos. Dijo: necesito leértelo en voz alta. Necesito oírlo yo mismo. Se quedó en el marco, sosteniendo el papel como si fuera prueba en un juicio. Le señalé la silla de enfrente. Se sentó despacio, como si el papel quemara si se movía rápido. Antes de que empezara, hablé yo. Nunca pedí que me pagaran. Iker no levantó la vista. Por nada agregué. El silencio entre nosotros era conocido. Pesado, pero no de pleito. Pensé en los últimos 11 meses. Después de mi operación, dijeron que no debía quedarme sola mientras me recuperaba. Citlali ofreció el cuarto de visitas. Dijo que los niños estarían felices de tener más tiempo con la abuela. Iker asintió con los brazos cruzados como siempre. Me mudé. Lavé ropa entre terapias. Hice caldos en los días fríos. Recogí a Itzel de la escuela cuando las juntas de Citlali se alargaban. Limpié mesones pegajosos. Encontré calcetines perdidos. Me senté en el piso con Elías cuando no podía dormir y le conté cuentos sin pantallas. No se sintió como carga. Se sintió como volver a ser parte de algo. Como volver a ser útil. Le preparaba su té casi todas las mañanas. Manzanilla sin azúcar. Nunca me dio las gracias, pero no las necesitaba. No llevaba cuenta. Al parecer, ella sí. Iker por fin habló. Tú no arruinaste nuestro matrimonio, dijo bajito pero firme. No nos costaste nada. No dije nada. Él necesitaba soltar el resto. Lo leí 3 veces, siguió. El lenguaje, los números. ¿Cómo habla de ti como si fueras un gasto? La voz se le quebró un poquito. Empujó el papel, pero no lo tomé. Ya había visto suficiente. Le dije que nosotros te invitamos, continuó. Que teníamos que estar para ti. Lo miré a los ojos. ¿Ella no estuvo de acuerdo? Dijo que yo había entendido mal.
que tú estabas invadiendo, que ella protegía su espacio. Sonaba ensayado. Se oía la voz de Citlali. Iker se levantó despacio. No arrugó el papel, solo lo dobló y lo guardó en el saco. «Me quedo aquí esta noche», dijo. «Si no hay bronca». Sacó de su mochila una carpeta color café y la deslizó por la mesa como ofrenda de paz. Adentro estaba lo que ella no mencionó, la escritura de la casa con mi nombre, como copropietaria. 3 cheques fotocopiados, uno de los impuestos prediales del 2021, 2 de tratamientos de fertilidad cada uno, cubriendo más de la mitad, una póliza de auto para el coche de Citlali, registrada en mi seguro paraguas, tarifa más baja. Me había pedido el favor. Iker me vio leer. Me acuerdo, dijo, ¿quién me pagó los brackets? ¿Quién trabajó 2 chambas? ¿Quién manejó un bocho viejo 5 años para que yo fuera al campamento de básquetbol? Se recargó, soltó el aire despacio. Ella calculó la despensa, pero no la despensa que tú pagaste, cuando yo tenía 12, y mi papá acababa de morir. Cerré la carpeta, las manos firmes. Se levantó y fue al cuarto de visitas, el que yo había dejado hace meses cuando volví a mi casa. Esa noche hice caldo y lo dejé calentito en la estufa. Él se comió 2 platos en silencio. Al día siguiente nos sentamos en el porche, uno al lado del otro, cada quien con su taza. No había dicho mucho desde la cena. Yo no le pedí que hablara. Al rato carraspeó. Me dijo que tú eras controladora. No reaccioné. Que necesitabas estructura, que no te adaptabas, que le estabas minando su papel de mamá. Tomé sorbo de té. Que no respetaba su espacio, agregó. Miró al frente, no a mí. Yo creí parte, no todo, pero suficiente. El viento levantó unas hojitas secas por el piso del porche. Esperé. Pero ahora, después de esto, señaló el sobre todavía en la mesa, ya no puedo hacer como que no lo vi. Se volvió hacia mí. Nunca exigiste nada. Ni una vez. Ni te quejaste cuando cambió la chapa del baño de abajo. Yo tampoco dije nada. Nomás dejé que pasara. La voz se le quebró al final. Ella hizo una factura, porque tú no la hiciste. Eso quedó flotando entre nosotros. Una sola frase que lo decía todo. Terminó su café, se levantó y entró. Escuché el crujido de la puerta del cuarto de visitas, el golpe suave de su mochila en el piso. No esperaba permiso. Ya había decidido. No hablamos hasta la cena. Recalenté el caldo de anoche y corté pan mientras él ponía la mesa sin que se lo pidiera. Comimos callados como cuando llegaba tarde de la escuela y yo estaba muy cansada para fingir que todo estaba bien. A la mitad del segundo plato levantó la vista y dijo: «Debí verlo antes». No se disculpó y yo no se lo pedí, pero ahora lo veo. Después de lavar los trastes, tomó el celular, lo miró y lo dejó sin abrirlo. No mencionó a Citlali. Al día siguiente, el coche de ella entró al driveway. Él ya estaba en el porche antes de que bajara. Vi llegar su coche antes que él. El mismo plateado brillante, la misma vuelta brusca sobre la grava, llegada de las que buscan hacer ruido. Iker salió antes de que pusiera el freno de mano. Yo me quedé sentada en el porche, con las manos en la taza de café, sin decir nada. Citlali no saludó, no sonrió. Bajó rápido y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Los tacones se le hundieron en la grava, pero no aflojó el paso. «Solo quiero aclarar las cosas», dijo voz cortada. Iker no contestó de inmediato. Se quedó con los brazos cruzados, tranquilo, pero firme. Ella dio un paso más. Esto ya se pasó de lanza. Él levantó una ceja. «¿Estás escogiendo a ella sobre tu esposa?» La voz se le quebró lo justo para que se oyera fuerte, para que yo lo escuchara desde el porche. «Estoy escogiendo a la persona», dijo Iker, que no me mandó una hoja de cálculo como arma. Citlali apretó la boca. Los ojos se le aguaron no por el viento. «Te puso en mi contra», susurró. No dijo él. «Tú sola te encargaste».
Lo miró un rato largo, esperando que se ablandara. Pero no cambió de postura, no estiró la mano. Solo se quedó ahí. Cuando el silencio no le dio lo que quería, salieron las lágrimas. No dramáticas, no de show, solo gotas lentas calladas. Aún así, él no se movió hacia ella. No pensé que sería así, dijo. Pensé que entenderías. No contestó. Ella miró más allá de él hacia mí. No me inmuté, solo sostuve la mirada. Un momento después, se dio la vuelta, caminó al coche y subió. Esta vez no azotó la puerta. Salió despacio, como quien no sabe bien a dónde ir. Iker subió los escalones del porche sin decir nada. Se sentó a mi lado. Ninguno habló hasta que el coche desapareció. Esa tarde llamé a mi abogado. A las 3 ya estaba en la oficina de don Martín, en el centro, un lugar que todavía olía a papel viejo y cedro, aunque lo había remodelado hacía 2 años. Me recibió con esa calidez cuidadosa que usa cuando llego sin cita. «Necesito hacer cambios», dije poniendo una carpeta en su escritorio. «Hoy». Abrió la carpeta, hojeó el primer documento y levantó la vista. «Al fideicomiso A», todo respondí. «Empezamos por la herencia». Le indiqué quitar a Iker y Citlali como beneficiarios. No por castigo, por claridad. Le pedí una cláusula que nombrara a mis nietos, a Itzel y Elías, herederos directos que recibieran su parte al llegar a mayores, sin intermediarios de los papás, sin chance de malentendidos, luego la casa. Él me había ayudado a hacer la transferencia años atrás, cuando agregué a Iker como copropietario. Ahora le pedí pasar el título a un fideicomiso irrevocable, privado bajo mi control total, sin sucesor hasta nuevo aviso. Me miró fijo. ¿Estás segura? Segurísima, dije. No es reacción. Es ordenar las cosas. Pasamos a lo chico. Cuentas bancarias, directivas médicas, título del coche. Pedí consolidar todo en una sola entidad legal, con la condición de que ninguna decisión financiera se pueda impugnar sin acuerdo unánime del guardián futuro del fideicomiso. Al final le di un sobre sellado. Notarízalo, dije. Guarda copia en tu caja fuerte. Leyó la etiqueta, por si llegan más facturas. Don Martín no preguntó nada. Selló, firmó y me devolvió copia en la carpeta. Nos dimos la mano en la puerta. Sin rodeos, solo entendimiento mutuo. Cuando llegué a casa, Iker estaba arreglando la puerta contra tormentas sin que se lo pidiera. Levantó la vista, asintió una vez y siguió trabajando. Guardé los documentos en mi cajón. Pasó una semana antes de que volviera. Sin mensaje previo, solo el ruido conocido de llantas en grava y la puerta de atrás abriéndose como siempre. Entró a la cocina, dejó una bolsa de papel con limones y ejotes y se puso a arreglar la puerta de mosquitero sin decir palabra. La esquina de abajo se había hundido hacía semanas. No pregunté por Citlali. Él no la mencionó. Nos movimos uno alrededor del otro como gente que sabe compartir espacio. Sin rodeos, sin plática de más. Solo el ritmo callado de lo conocido. Yo herví papas. Él apretó tornillos. Comimos en la mesa de la cocina, sin centro de mesa, sin ceremonia. Me pasó la sal, yo le pasé el pan. A la mitad de la comida dejó el tenedor y levantó la vista. «No te pido perdón por no haberlo visto antes», dijo. «Solo estoy aquí para hacerlo mejor». No corrí a llenar el silencio. Lo dejé a sentarse. «No hagas teatro de culpa», dije al fin. «Solo sé constante». Asintió una vez, como si eso sí pudiera hacerlo. Terminamos de comer en un silencio que no dolía, de los que llegan cuando ya no hay nada que defender. Después de levantar la mesa, rellenó el comedor de pájaros afuera sin que se lo pidiera, el mismo que yo llenaba 2 veces por semana cuando él era chiquito para enseñarle paciencia. Cuando entró, le di un tupper con sobras. No preguntó qué traía, solo lo tomó. «Aquí eres bienvenido», dije bajito mientras se ponía los zapatos. Bajó la vista a ellos, luego a mí. «Lo sé». Se fue sin quedarse más.
Esa noche me senté otra vez en la mesa. Solo un lugar puesto, pero no se sintió vacío. Se sintió como espacio para respirar. Al día siguiente me llamó mi prima Elaine, del lado de mi difunto esposo. Hablaba muy alegre demasiado. Dijo que solo quería ver cómo estabas. Y ahí supe que Citlali ya había empezado a marcarle a la familia. Las llamadas empezaron al día siguiente. No muchas al principio. Un mensaje de un primo que no veía desde hace años. Una tía con demasiados signos de exclamación. Una vecina que no era familia, pero ya se sentía con derecho a opinar. Algunos fueron amables con cuidado. Decían cosas como, qué coraje que te pusieran en esa situación, o siempre supe que tú hacías más de lo que decían. Unos cuantos confesaron que leyeron el correo y lo cerraron sin saber qué hacer. Otros no dijeron nada. Su silencio se sintió a propósito como decisión tomada y defendida. Y luego estaban los que defendían a Citlali sin nombrarla. Hablaban de estrés, de límites, de lo pesado que es vivir con familia, como si lo difícil justificara lo cruel, como si sumar números reemplazara la decencia. No contesté a ninguno. Me puse a apilar leña detrás del cobertizo despacio y con método. Limpié el congelador, tiré lo que llevaba demasiado tiempo, ahí cosas que guardé pensando que algún día las necesitaría. Saqué cita para la mastografía que había pospuesto porque no quería pedirle aventón a Iker. Hice las cosas chiquitas pero necesarias, las que te recuerdan que tu cuerpo y tu casa todavía son tuyos. No me sentí triunfante. No había gusto de ganar ni satisfacción de tener razón. Lo que sentí fue más ligero, más claro, como si alguien hubiera limpiado un vidrio que no sabía que estaba empañado. Por las noches me sentaba a la mesa y cenaba sin prisa. Dormía toda la noche. No revisaba el celular antes de acostarme. Iker no llamó y no me preocupé. Ya es grande, está tomando sus decisiones y ya no están enredadas con las mías. Para fin de semana, los mensajes bajaron. La familia pasó a otros temas. Cumpleaños, clima, la remodelación de la cocina de alguien. Doblé la última ropa y la guardé cada cajón cerrando limpio. 2 semanas después, apareció un sobre blanco en el buzón sin remitente y supe antes de abrirlo que no era de alguien que quisiera respuesta. Estaba entre el recibo de agua y un volante de la tiendita, blanco sencillo, sin remitente, solo mi nombre escrito en letra tiesa de máquina. El tipo de sobre que quiere pasar desapercibido si no miras bien. Supe de quién era antes de abrirlo. Lo llevé adentro, lo puse en la mesa, preparé té y esperé a que la tetera se apagara. Solo entonces metí el dedo bajo la solapa. Sin saludo. Solo palabras tecleadas en tinta negra en una hoja. Me criaron para creer que el cariño siempre es negocio, que si no recibes algo a cambio, te están usando, que la generosidad tiene límites. Tú nunca me hiciste sentir chiquita, pero igual te resentí. Me arrepiento. Ojalá nunca contestes esto. Sin firma, sin disculpa directa. Pero ahí estaba entre líneas el remordimiento al descubierto sin excusas. Ya no dolió. Ya había aceptado que hay gente que solo valora lo que pierde. Doblé la carta una vez, luego otra, y la llevé al jardín. La tierra estaba seca, el viento suave. Prendí un cerillo y sostuve el papel hasta que las orillas se curvaron y las palabras se volvieron humo. Dejé las cenizas en el montón de composta, que se mezclen con las cáscaras de plátano, los cascarones de huevo y lo demás que ya se usó. No por rencor, no por venganza, solo una forma callada de decir que ya estaba. Algunas verdades no necesitan pleito, solo reconocimiento. No le conté a Iker de la carta. No hacía falta. Esa noche dormí tranquila. A la mañana hice avena y leí el periódico. El teléfono no sonó y no lo esperaba.
El silencio me lo había ganado y no pensaba cambiarlo por ruido. Al día siguiente abrí mi libreta, solo para actualizar la línea de despensa, pero la mano se me detuvo en la columna de apoyo familiar. Seguía ahí en blanco. Tomé la pluma y escribí 2 palabras. Luego volteé la página. El zacate ya se estaba secando por las orillas como todos los julios. La cerca todavía se ladeaba cerca de la reja y el rosal junto al cobertizo había perdido la mitad de los pétalos con la ventolera de la semana pasada. Afuera nada había cambiado, pero el silencio se sentía distinto ahora. No vacío, completo. Caminé el perímetro como cuando Iker era chiquito, contando postes de la cerca y checando el pasador de la reja de atrás. Un hábito que antes era para mantener las cosas adentro, ahora solo para sentir la forma de lo que es mío. Adentro me serví un vaso de agua y saqué la libreta vieja del gabinete, tapa dura, sencilla, sin título. La usaba desde hace años para anotar gastos mensuales. Luz, despensa, predial, arreglitos. Fui a una página en blanco al final. La miré un rato largo. Luego escribí: balance final, nadie me debe. Y yo no le debo a nadie. Dejé la pluma ahí un momento antes de cerrar el libro. No era amargura. No llevaba cuentas. Estaba cerrando la cuenta. La volví a poner en el estante entre los libros de cocina y la costurera. No necesitaba candado ni caja fuerte. No le tenía miedo a que la encontraran. Toda mi vida creí que familia era lealtad sin condiciones, que das hasta que duele, y si tienes suerte, alguien lo nota. Si no, sigues dando. Pero en algún momento ese amor se cambió por una libreta, con números, expectativas y resentimientos callados que se pasan como cazuelas en Navidad. ¿Cuándo se volvió la familia un contrato y qué pasa cuando dejas de negociar? Apagué la luz de la cocina, salí al porche y me senté en mi silla de siempre. La brisa estaba suave. El aire traía olor a lluvia desde el poniente. Iker vendría otra vez. O no, pero no iba a esperar para sentirme completa de nuevo. Lo único que llevaría de aquí en adelante era paz, y por fin le había hecho espacio.